Cordial saludo, tutor y compañeros. A continuación hacemos la presentación del sistema escogido radioenlace. Tenemos la portada donde relacionamos la materia que es redes y sistemas avanzados de telecomunicaciones 1. Estudiantes de ingeniería electrónica, quien les habla William Eduardo Santana y mi compañero Jairo Enrique Gómez. El trabajo es presentado al ingeniero Luis. Entonces iniciamos con el modelo de propagación radioenlace, donde tenemos unas características y resaltamos que los elementos que componen un radioenlace están divididos en tres partes principales. La primera parte habla del lado de la transmisión con potencia efectiva de transmisión. La segunda parte hace relación a las pérdidas en la propagación, y la tercera parte habla del lado de la recepción con efectiva sensibilidad respectiva. Entonces analizamos qué es un presupuesto de potencia del enlace, donde concluimos que es el cálculo de las ganancias y pérdidas desde el radiotransmisor a través de los cables y conectores, eso se llama espacio libre, hasta llegar al receptor. Un presupuesto de radioenlace completo es simplemente la suma de todos los aportes en el camino de las tres partes principales. Entonces la potencia del transmisor menos la pérdida en el cable más la ganancia de la antena transmisora menos la pérdida en la trayectoria en el espacio abierto más la ganancia de la antena receptora menos la pérdida en el cable del receptor es igual al margen menos la sensibilidad del receptor. Hacemos relación y comentamos los elementos de un radioenlace. Tenemos el transmisor, el cable que lo comunica con la antena del transmisor, la propagación que hace la onda, donde encontramos las pérdidas en el espacio abierto debido a estos obstáculos que se encuentran. Ya encontramos la antena del receptor que comunica a través del cable. Ya entrándonos en el tema, vamos a explicar el primero de los tres partes que tenemos en nuestro sistema escogido, en este caso el radioenlace. Entonces primero encontramos la potencia de transmisión, Tx. Pues aquí nosotros tenemos que la potencia de salida del radio es el límite superior, depende mucho de la regulación vigente de cada país. Entonces pues realmente esa potencia con la que configuramos ese transmisor va a estar muy limitada dependiendo pues a todo el tema que tenga cada país, toda la regulación que tenga vigente. Cuando se compra un radio, generalmente pues estos vienen ya parametrizados con su mayor calidad y pues con su mayor potencia de salida. Sin embargo pues no es posible, digamos, dejar estos radios con esa configuración, ya que pues debemos adecuarlos a la potencia que tengamos permitida, y pues esto va a hacer que baje la calidad del servicio lo más posible, la calidad de la señal que se esté emitiendo. Pues generalmente la potencia de transmisión de los radios la encontramos en las hojas técnicas de los equipos, y pues tenemos que ver ya y tener en cuenta las especificaciones, obviamente, para ver cuáles son los valores ideales para poder tener una correcta emisión de una señal. Luego entramos a ver la pérdida que hay de la señal en el cable. Entonces las pérdidas en señal del radio pueden producir en los cables que conectan el transmisor y el receptor a las antenas. Las pérdidas dependen del tipo de cable y la frecuencia de operación. Entonces pues independiente de lo bueno que sea el cable, siempre va a haber pérdidas de
de la frecuencia de la señal. Se recomienda que pues la conexión que se tiene entre el transmisor y la antena sea lo más corta posible, ya que pues entre mayor distancia la pérdida va a ser mucho mayor. Según lo que hemos investigado, la pérdida típica que hay en 1 metro pues de cable que lleva la conexión a la antena es de 0.1 decibeles por metro a 1 decibel por metro. Entonces, entre más largo, la pérdida va a ser mayor. Entonces se debe tener en cuenta pues mucho esto antes de hacer cualquier implementación de un sistema de radioenlaces. Pues en general también recomiendan que entre más grueso sea el cable, pues es mucho mejor, y pues digamos que va a haber una menor atenuación presente. También hay que tener en cuenta que pues no solamente en el cable se va a haber pérdida de la señal, sino también en los conectores. Entonces juega un papel muy importante el poncharlos correctamente, el tener una buena conexión entre el cable y el conector, porque pues inclusive con una muy buena ponchada, una buena conexión que haya, por lo menos va a haber una pérdida de 0.25 decibeles según lo que hemos investigado. Entonces si tenemos un ponchado malo, pues la pérdida va a ser muy elevada y pues nos va a implicar pérdidas mayores. En ocasiones, para corregir esas posibles pérdidas de la señal o atenuaciones de la señal, se utilizan amplificadores. No es lo más recomendable porque pues digamos que es una opción ya de último recurso. Se utiliza pues para compensar todo la pérdida que se hace o que se lleva a cabo entre las conexiones que se tienen entre el radio, el transmisor con la antena. Pues digamos que no es muy recomendable porque pues estos amplificadores lo que hacen es ampliar el espectro de la señal, y pues nos va a ocasionar más pérdidas de información, y pues va a haber ruido, y pues la señal se va a ver deteriorada. Lo que se recomienda antes de poder comprar un amplificador o aplicarlo, instalarlo, es escoger adecuadamente una antena, las antenas de transmisión, y pues verificar la sensibilidad también del receptor, que sea pues la mejor. Con eso pues si no tenemos una señal al final muy amplia, ese receptor va a ser tan sensible que puede captarnos esos bits y convertirlos, interpretarlos correctamente y entregarnos la señal pues adecuada y con la información que se está emitiendo. La ganancia de una antena pues varía entre 2 decibeles y 2 decibeles en una antena integrada simple y 8 decibeles en una antena omnidireccional. En una parabólica está entre 21 y 30 decibeles. Se tiene que tener en cuenta que hay muchos factores pues que disminuyen la ganancia realmente de la antena. Realmente pues con la pérdida de señal en las antenas está principalmente relacionada con la no correcta instalación de las mismas. Juegan un papel muy importante la inclinación, la polarización, los objetos metálicos que hayan cerca. Pues hay que tener mucho en cuenta eso, ya que pues significa tener una ganancia o pues haber pérdida en los datos. Continuamos con las pérdidas en la propagación.
Entonces se habla que las pérdidas de propagación están relacionadas con la atenuación que ocurre en la señal cuando ésta sale de la antena de transmisión hasta que llega a la antena receptora. También tenemos pérdidas en el espacio libre. La mayor parte de la potencia de la señal del radio se perderá en el aire. Aún en el vacío, una onda de radio pierde energía. Esta energía que se irradia en direcciones diferentes a la que puede capturar la antena receptora. Ahí es de tener en cuenta que no tiene nada que ver con el aire, la niebla, la lluvia o cualquier otro elemento físico que se encuentre. Esos elementos se tienen en cuenta por aparte para sumar pérdidas. La pérdida en el espacio libre mide la potencia que se pierde en el mismo sin ninguna clase de obstáculo. La señal de radio se debilita en el aire debido a la expansión dentro de una superficie esférica. La pérdida en el espacio libre es proporcional al cuadrado de la distancia y también proporcional al cuadrado de la frecuencia. Aplicando decibeles, resulta la siguiente ecuación, donde D es la distancia, F la frecuencia y cada vez una constante que depende de las unidades usadas en la distancia y de la frecuencia. Si en el sistema la distancia se mide en metros, si la distancia se mide en metros, la frecuencia en hertz y el enlace usa antenas isotrópicas, la fórmula sería la siguiente. Ahora continuamos con la zona Fresnel, que es otra de las pérdidas que hay en la etapa de propagación. Entonces, teniendo como punto de partida el principio de Huygens, podemos calcular la primera zona de Fresnel, el espacio alrededor del eje que contribuye a la frecuencia de potencia desde la fuente hacia el receptor. Basándonos en esto podemos investigar cuál debe ser la máxima penetración de un obstáculo, como por ejemplo si encontráramos un edificio, una colina, un árbol o la propia curvatura de la Tierra en esta zona para contener las pérdidas. Para grandes distancias hay que tomar en cuenta también la curvatura terrestre, que introduce una altura adicional que despejará las antenas. La siguiente fórmula que la encontramos en la anterior diapositiva, donde D1 es la distancia al obstáculo desde el transmisor y esto se mide en kilómetros. La distancia 2 es igual a la distancia al obstáculo desde el receptor, también la unidad son kilómetros. La distancia entre transmisor y receptor en kilómetros, la frecuencia en gigahertz, y tenemos el radio que lo vamos a medir en metros. Si el obstáculo está situado en el medio entre la distancia 1 igual a la distancia 2, la fórmula que se aplica sería la siguiente. Ahora, si tomamos el 60%, nos quedaría la fórmula que está acá. Ya para ir terminando, encontramos el lado receptor. Pues es muy similar realmente el funcionamiento o la operación del receptor, al igual que el emisor. Pues aquí tenemos también una antena que es la que nos recibe la señal, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Si fuese necesario, pues ya en un extremo pues se utilizaría también un amplificador. Ya pues anteriormente hablamos que no, no es lo más recomendable, lo mejor es tener en cuenta una buena antena, una buena instalación, un buen cableado, tener un buen ponchado para evitar pues la menor pérdida de datos de la señal.
Realmente el papel que sí juega, realmente el papel importante que juega aquí en el lado receptor es la sensibilidad del mismo. Entonces, digamos que el comprar un receptor con una sensibilidad alta nos garantiza que, pues, de no tener la mayor señal al recibir la antena, pues este receptor, por la sensibilidad que pueda tener alta, vamos a lograr que nos interprete los bits necesarios y pues nos entregue la información correcta y podamos interpretarla. Pues realmente esto pues sería como a grosso modo una explicación de la operación y funcionamiento de un radioenlace. Muchísimas gracias a todos por el tiempo prestado. Espero pues sea de su entendimiento y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.